Si tienen, no digo un alma altamente razonadora, capaz de un gran número de ideas, sino la más mínima capacidad de sentir, causarles dolor sin necesidad es una crueldad y una injusticia. Estas palabras nos recuerdan que los humanos compartimos con los animales la finitud corporal, capacidades para ser conscientes y sentir, unas necesidades vitales y la voluntad de vivir. Aquello que nos iguala nos debe dar derechos iguales. Sin embargo, eso no ocurre en una sociedad especista. ¿Y si hubiéramos nacido en otra piel? En la del delfín, obligado a actuar como un payaso. En la del cochinillo preparado sobre la mesa. En la del caballo de espalda dañada por la equitación. En la del ternero separado de su madre al nacer. En la del jabalí que nunca debió de ser presa. En la del conejo condenado por la experimentación. En la de la gallina por huevos, forzada a poner. En el perro fiel abandonado al sol. En la de los más de 100 millones anuales a los que se les quita la vida en los mataderos valencianos. Durante demasiado tiempo, millones de animales alrededor del mundo han sido utilizados de las formas más crueles, para los fines más innecesarios. Nuestra región no es una excepción. Cualquiera de nosotras podría haber nacido en su piel, sentir su miedo y desesperación. Cada uno de esos animales que resiste es una voz que grita: deja de explotarnos, también queremos vivir. Ejemplo de ello son los siguientes titulares: la policía abate un toro en Burjasot que se escapa del matadero. Se escapan 2 lobos ibéricos del zoo de Barcelona. ¿Por qué decimos que se escapan? De un lugar en el que ni siquiera deberían estar. La vaca Margarita ya ha sido trasladada a un santuario de animales. El Ferdinand real vivirá a salvo el resto de su vida. Del infierno al paraíso, santuarios de animales. Lugares donde sí pueden desarrollarse como seres conscientes. ¿Acaso podemos pensar que no buscan libertad? ¿Que no luchan? Si indagamos un poco, podemos encontrar cientos de casos así. Ellos y ellas luchan cada día, a todas horas. Nos lo dejan claro con sus miradas, sus gritos, sus propios actos de resistencia, sus finales sobrecogedores y sus nuevas y resplandecientes vidas. Y es que, como nosotras, todos los animales anhelan ser libres del hambre y la sed, del dolor, de la incomodidad, del miedo y la angustia, libres para expresar sus comportamientos naturales. Libertades que, aun teniendo reconocidas, son constantemente vulneradas. Libertades a las que, si unas capacidades iguales deben otorgar unos derechos iguales, les deben preceder. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho al reconocimiento jurídico y el derecho a un lugar donde ejercerlos. Es por ello que organizamos esta acción. Hemos venido a apoyar su lucha. Cientos de personas que creemos firmemente que los intereses de otras especies también deben ser tenidos en cuenta. Cientos de personas que hoy venimos a exigir que todo animal sea libre.